Miércoles, ombligo de la semana, comenzamos una emisión más de Más Vida, con mucho gusto y con más vida para todas y todos ustedes, invitándoles a que se queden desde este momento y hasta por ahí más o menos de las 11 de la mañana, donde vamos a traerles un programa, como ya lo saben ustedes, ya nos conocen los miércoles, un programa con mesa redonda. Hoy el tema que tenemos yo creo que va a levantar ámpulas, pero también mucho interés y nos tiene que llevar a la reflexión. Vamos a hablar de los abuelos que cuidan a sus nietas, a sus nietos. Y de ello, aparte de todo ello, tenemos una sorpresa. Ya lo verán más adelante justamente en este programa Más Vida, donde empezamos justo aquí y ahora mismo, en este miércoles, día dedicado a Mercurio. Así que la comunicación debe de fluir. Saludarle una mañana más con más vida, y es que nos encanta de verdad recibirlo en esta su casa, la señal por supuesto de TV+. La invitación es para que se quede con nosotros durante los próximos minutos, porque ya lo escuchó de parte de Marx. Efectivamente hoy hablaremos de un tema muy valioso que tiene que ver con los abuelos, a propósito de que acabamos de celebrar a los abuelos, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas. Hay temas muy importantes que debemos rescatar y sobre todo valorar a nuestros adultos mayores. Efectivamente, nosotros que aquí en el programa de Más Vida celebramos todo el año a los abuelos, y justamente es a ellas, a ellos, a quienes dedicamos muchos de los temas que aquí tenemos. Hoy vamos a abordar este asunto que parece cotidiano, que parece del día a día, donde los abuelos terminan cuidando a los nietos y a las nietas. Pero eso es lo ideal, eso es lo adecuado, es lo correcto. Se establece de manera verbal, las personas lo sabemos, lo conocemos, los padres, los hijos. ¿Cómo lo llevamos? ¿Qué pasa con los nietos? Bueno, de todo ello vamos a tener un programa completo, interesante. Esperemos que les lleve a la reflexión y nos motive a la acción al final de cuentas. Y en este programa, en este miércoles, también más adelante vamos a platicar con Quique Muñoz, columnista que usted conoce seguramente, si conoce el periódico, se lo leía desde hace 20, 30 años, aquí en la zona de Jalapa y alrededores. Pues Quique Muñoz es el fotógrafo de las estrellas, se codea con varias y con varios de ellos, se hablan del tú por tú y de piquete de ombligo, es así como se llevan. Y justamente con él vamos a platicar de sus inicios y cómo conoció a Yuri, esta emblemática artista veracruzana. Así es que tenemos un programa interesante y por demás sabroso para esta mitad de semana. Maru, qué gusto verte. Así es. Y bueno, la invitación también para que el público esté en contacto, en comunicación con nosotros, hagamos este feedback, esta retroalimentación, sus comentarios y sugerencias son muy valiosos, así es que queda abierta a partir de este momento la línea de WhatsApp 22 95 23 05 54 para que usted sea parte también de Más Vida, y también el 842 3500, por supuesto que ya está ahí nuestra querida More atendiendo todas sus llamadas. Y tenemos también para este miércoles que compartirles, que comentarles que nosotros, haciendo un vuelco en la historia, Maru, yo te quiero preguntar, ¿a ti quién te cuidó? ¿De verdad quién te cuidó? ¿O qué tanto te cuidaron tus papás, tus abuelitos? La verdad, yo fui 100% criada por mi mamá. Okay. Solo tenía una visita con mi abuela materna, no conocía a mi abuela paterna, pero el tema con mis abuelos fue específicamente de visita, de días especiales, Navidad, algunos veranos. Definitivamente quien asumió mi crianza sí fueron mis padres. Eso sí debo decirlo, hasta que murió mi padre, pero mi mamá siempre estuvo a cargo de mi crianza 100%. Fíjate que en este caso te comparto. ¿En tu caso? En mi caso les comparto que a mí me criaron mi mamá y mi abuela. Y justamente siendo niño realmente la figura de mi abuela fue emblemática,
porque en este caso mi mamá salía a trabajar, trabajaba, se iba y venía, y ese espacio lo cubría ella, al final de cuentas, que estaba bajo la responsabilidad pues, de uno, ¿no? De la educación, de que me portara bien, de que me cuidara, de que no me pusiera en situaciones de riesgo, que yo recuerdo que siempre fue un niño bien portado, pero bueno, a lo mejor ella tendrá otra opinión. Ya no podemos preguntarle, en paz descanse, pero en este caso también es de decirles que en esta situación muchos papás terminan teniendo que ir a trabajar, y más hoy en día, todo el tiempo, todos los días. Así sean los dos papás que vivan juntos, pues hay que salir a trabajar, y más cuando se tiene más de un hijo. Entonces los abuelos terminan entrándole al quite, el abuelo, la abuela. A veces de ambas partes, a veces nada más de una. Pero el cómo establecemos esas relaciones es de lo que vamos a platicar esta mañana. Así es, mucha atención, abuelos que crían o cuidan a sus nietos. Usted es una de ellas, es un abuelo o una abuela que cría, que cuida a sus nietos. Nos gustaría también conocer su experiencia, cómo es que usted hace esta, digamos que, inversión de tiempo, muchas veces también de recursos económicos para poder sacar adelante a su descendencia. Justo hace poco platicaba con mi mamá de su descendencia. Ella tiene 3 nietos y le decía, bueno, tú también has invertido, has sido parte de su desarrollo. En mi caso ahora, mi mamá sí es parte del desarrollo de mis hijos, y creo que también en esta vida actual debemos de saber hasta dónde podemos tener este apoyo y que no se convierta en una responsabilidad absoluta de nuestros adultos mayores. ¿Hasta qué punto? ¿Cuáles son los límites? De todo ello vamos a platicar hoy, vamos a reflexionar de ello, pero también tenemos, como cada vez que estamos aquí en Más Vida, reflexiones. Y a continuación, la reflexión de esta mañana. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado y la imaginación circunda el mundo. Maru, finalmente el personaje Einstein es emblemático, pero se me hace que muchas veces ya pasa como con la novela del Principito. Ya ves frases en internet, ya ves frases en las redes sociales, y todas se las adjudican al Principito, cuando uno que ha leído el libro dice, yo no me acuerdo exactamente dónde decía eso. Sí, yo creo que tiene más que ver con que es como ya parte de nuestra cultura en general. Prácticamente todos alguna vez tuvimos que haber leído El Principito, y es como un referente, ya es como, bueno, esto lo dijo El Principito, ¿no? Ya es más bien como a tono gracioso, como a tono de que si lo dijo El Principito, hazle caso, porque eso es ley. Pero no sé, yo creo que terminan desvirtuando también mucho del sentido del Principito, porque a veces lo ponen como darnos lecciones de vida tal cual. Sin embargo, me parece que es más profunda la obra de este gran autor francés, que la verdad omito decir el nombre porque siempre se me traba. Digo, mi francés es muy castellanizado, entonces ¿para qué? No, pero yo creo que también podemos tomar la parte recreativa, y más bien esta parte que vuelve famosa a esta parte de la literatura, ¿no? Esta obra maestra, podríamos decirle, del Principito, y que tal vez quien no lo llegara a conocer, pues entre tanto escuchar que lo dijo El Principito y es casi ley, pues también se anime a hacer esta lectura. Yo creo que es una lectura obligada para los adultos, pero que uno puede comenzarla cuando es niño. Creo que El Principito es el primer libro que yo leí, estando muy morrito, estaba en la primaria. Cuando lo leí, fue el primer libro que terminé de pe a pa. Me enseñó mucho, terminas llorando cuando entras a la profundidad del libro, pero ya en la etapa adulta, en diferentes momentos que me he acercado nuevamente al libro, cómo sigo aprendiendo de él. Exactamente, sí tiene estas como reflexiones, insisto, que tal vez por eso es que ahora pues están tan involucradas en estos memes y en esta parte de nuestra cultura cotidiana, y tal vez es por eso que lo llevan de esta manera, para que, bueno, quienes tuvimos la referencia y la oportunidad de leerlo, pues tengamos como esta noción, y quien no, pues se anime y diga, tengo que leer esta obra, seguro que sí. Y pues ahí está la invitación también para que usted sea parte de esta generación de lectores que de verdad cada obra les deja
algo. Y justo ayer estaba viendo un programa y mandamos un saludo y una felicitación muy especial también a nuestro querido Enrique Ceja, porque Libros a la Mesa es una propuesta de TV Más. No se la pueden perder, de verdad. Cada emisión ustedes se enamoran de las obras que están presentando y también conocen, esa es la gran ventaja de este programa, podemos conocer a los escritores, a los ilustradores y bueno, es fabuloso saber todo lo que hay detrás de una obra como lo puede ser un libro. Porque los libros pueden tener varios grados o dimensiones en su lectura. Una es lo que el autor quiso decir, cómo lo plasmó, cómo nos narró el libro, dependiendo también el género que sea. La otra es cómo tú finalmente como lector te acercas al libro entre el bagaje que tengas, entre que conozcas todas las palabras o no, que eso es también bien importante, tener un diccionario o de menos ahí el celular y métanse a la RAE o a Wikipedia para ir entendiendo lo que quiso decir. El español es tan vasto, es tan amplio que tenemos una palabra correcta para cada cosa. Entonces, bueno, esa es otra lectura. Y otra también, cuando hay un ilustrador, el ilustrador también, ¿qué nos está diciendo con las imágenes que van acompañando el libro? Hay muchos niveles de lectura y eso es lo interesante y lo importante de Libros a la Mesa, que nos enseñan lo que el autor quiso decir, lo que hay detrás de fondo o lo que termina motivando a estas obras. Claro. De la editora de gobierno, por cierto. De la editora del Gobierno del Estado, que es este esfuerzo conjunto con Radio y Televisión de Veracruz. Y bueno, ahí está la invitación para que usted también pueda ver estas emisiones de Libros a la Mesa. Pero haciendo un recuento histórico también de la música que nos ha cautivado a lo largo de los años, vamos a recordar a un ratoncito que fue muy famoso en los Mickey Mouse. 80s. No, es otro ratoncito. Super ratón. No, fíjate que no. El ratón Crispín. No, se trata de Topollillo y este pequeñín hizo muy famosa un tema, una canción justamente dedicada a los abuelitos. A los abuelitos, son los papás de mis papitos y, ¿cómo dice? Nos tratan como a sus hijitos. Pero nos consienten más. Nos consienten más. Vamos a ver. Los abuelitos son los papás de mis papitas. La 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 lira, la 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 la. La lira, la. Los abuelitos son los papás de mis papitos. Los quieren como a sus hijitos, pero nos consienten más. Nos quieren como a sus hijitos, pero nos consienten más. Quiero ir a visitar a mis queridos abuelos, porque ellos siempre tienen chocolates y caramelos. Los abuelitos son los papás de mis papitos. Los quieren como a sus hijitos, pero los consienten más. Mi abuelita siempre dice, eres igual a tu mamá. Y mi abuelito le contesta, te ves a mí cuando tenía su edad. Los abuelitos son los papás de mis papitos. Nos quieren como a sus hijitos, pero los consienten más. Y yo los quiero mucho, pero no por lo que me dan, sino por todo su cariño y su paciencia que no se acaba jamás. Los abuelitos son los papás de mis papitos. Nos quieren como a sus hijitos, pero nos consienten más.
Durante muchos años Topollillo nos acompañó ciertas noches de la semana, nos invitaba a ir a la camita, y junto con don Raúl Astor, que era un personajazo. Creo que cómo han cambiado las cosas, porque cuando yo era niño recuerdo que los grandes galanes eran ya mayorcitos, ¿eh? Esos eran los símbolos sexuales que había en ese entonces en la televisión. Raúl Astor era un ejemplo de ello y bueno, hoy en día, ¿cómo han cambiado las cosas, Maru? Sí, cómo han cambiado las cosas, pero mire, nosotros estamos muy, pero muy a gusto esta mañana aquí sentados en esta su casa, en esta su sala, le pertenece a todos los veracruzanos, debemos decirlo, y recibimos con mucho gusto a nuestro querido y famosísimo Quique Muñoz. Enrique Muñoz, mejor conocido como Quique Muñoz, periodista, ya lo decía Marx, columnista y destacado sobre todo por el ambiente social, por el ambiente de la farándula. Bienvenido, Quique, ¿cómo estás? Gracias, amiga. Si eres mi amiga, ya vi. Esa descripción fue buenísima. Gracias, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes aquí. Es que estoy viendo la pantalla. Te estás Te distrayendo. deslumbras. Sí, estoy distrayendo más por la pantalla que me queda de frente. No, ven aquí Pero con sí. nosotros, venos a nosotros. Venos a nosotros. Oye, Quique, hoy te quisimos invitar porque nosotros somos fanáticos de una veracruzana destacada, talentosa, una veracruzana que ha llevado el nombre de México a todo el mundo. Claro. Que la Ya hemos sé como de quién estás hablando. Sí, no sabes, oye, sabemos que sí la conoces muy bien, sabemos que has cautivado en su vida, has sido parte de su vida profesional, de todo lo que ella ha hecho en el ambiente artístico y nos referimos nada más y nada menos que a Yuri. Yuridia Valenzuela Canseco. Ahí está. Mira. Y Oye, justamente, nacida el 6 de enero de 1964 en el Hospital de la Beneficencia Española. ¿qué tal? ¿Ella? ¿Qué tal? Una Marx. capricorniana. Oye, Sí, cierto. pero Ajá. aparte de todo, Yuri en tu carrera no solamente ha sido una figura emblemática, sino que tiene un significado especial porque pareciera ser que comenzó todo. Sí. Coméntanos al respecto. Fue el detonante. A ver, ¿cómo estuvo Literal, eso? el detonante. ¿Cómo la conoces? ¿Cómo Pues se da? fíjate que es 1984 y yo estaba estudiando en el CONALEP, era la segunda generación del CONALEP, cuando tenías que subir toda esa calle, no sé si es Encanto, Ajá. pero era una empedrada natural. Entonces terminabas con los tacones de los zapatos, porque literal así tenías que subir cuando circunvalación, cuando creo que apenas estaba empezando a existir la Plaza Cristal y no existía todavía el Congreso. Había puras mulas ahí. Pero eran los caballos de la policía. Ok. Allí era el establo de la policía. Y pues bueno, era exactamente 1984. Yo estaba haciendo el curso propedéutico y conocí a unos amigos. Pero ya yo era fanático de Yuri, de que compraba todas las revistas y todas las leía. Y así empecé también como que parte de lo de hacerme reportero y fotógrafo, porque yo leía todas las notas que aparecían en notitas musicales y en TV y novelas. Existía la revista Ritmo, que fue mi primera revista que me compré, el número 1. Pero allí aparecía Yuri y yo decía, tengo que conocerla. Y un día te llega la noticia de que Yuri va a estar en el Grito de Independencia en la Plaza del Héroe y dices, pues ya, De ahí ¿no? soy. Tengo que ir. Y aparte era gratis y dices, pues bueno, no vas a gastar nada más que tiempo. Y entonces con unos amigos que hasta la fecha siguen siendo mis mejores amigos, les dije, oigan, pues vamos a buscar a Yuri. Así fue la idea. Esas son las fotografías, un poquito de lo que ha sido mi memorabilia con Yuri, esa cronología. Y pues bueno, imagínate que estuvimos 7 horas en el lobby del Hotel Jalapa esperándola. Yo llevaba pósters, llevaba un collage, llevábamos discos, llevábamos obviamente la cámara fotográfica que quedó plasmado el momento. Si checas por allí la fotografía donde yo estoy en el suéter con rayas y ella tiene un suéter azul y el cabello completamente recogido, trae se ve. también un collarcito como de perlas negras. Justo la que está en la parte superior. Exactamente. derecha. Y precisamente Yuri venía saliendo de un programa casi en vivo en la mañana de Televisa Chapultepec. Entonces, como te comenté el otro día por la llamada telefónica, ella venía en un carrazo, seguramente un Gran Marquis de aquella época, que era como el auto de los superartistas. Sí, imagínate, ¿no? Entonces llegó también con su perrito Chihuahua, que desde siempre traía perritos Yuri. Y
pues se portó muy amable con nosotros, nos dio autógrafos, nos tomamos fotos cada uno con ella, que eso es como que muy poco común. De repente los artistas llegan y una foto con todos y dices gracias. Pero para aparte empezar, de todo, ¿no? en ese año, por 1984 que nos refieres, Yuri ya era Yuri, ¿eh? Ya, incluso venía de haber participado también en el Festival Loti con la canción Tiempos Mejores, que fue con la que ganó casi un mes después. 1984. ¿También? Okay. En octubre del 84 ella ganó el premio del primer lugar con la canción de Sergio Andrade y que tuvo la representación de México en el Festival Internacional y que allí ganó ella el tercer lugar y Fernando Viergo le ganó, un chileno creo. Pero imagínate, o sea, Yuri se portó muy buena onda con nosotros, éramos como 5 o 6 personas y nos recibió, nos dio autógrafos, eso sí nos dio autógrafos. También recuerdo que llegó su mamá y que ella seguía cuidando a la perrita, o perrito que traía Chihuahua. Y de allí yo dije, ay, como que esto me encantó, o sea, ir a buscar a los artistas. Mi papá diría otra cosa, pero no lo puedo decir aquí. Pero empecé a buscar mis tiempos y a los artistas que quería conocer. Digo, no fue simplemente Yuri, porque Yuri fue así como que mi máximo desde el principio. Pero a partir de allí, si checas todas las fotografías, vemos a una Yuri como más en los 30, en los 40, ahora en los 50 y tantos. Y tiene como unos 5 años seguramente que no la veo así como últimamente. Pero es una mujer con la que siempre he estado de cerca. Me ha tocado verla en presentaciones de programas, o sea, ella en ya te ubica. convicciones. Sí me ubica, pero digo, realmente yo quisiera que se supiera mi nombre, pero me dice, hola paisana, ¿cómo estás? Bueno, es pero como lo de siempre, ¿no? Bueno, incluso sabe que soy paisano, ¿no? Claro. Ya cuando te dicen paisano, cuando de repente René Casados o alguien de aquí de Veracruz te dice paisana, dices, ah, ya. Sabe de dónde soy, de Veracruz. Sí, seguro tiene y eso es bueno, ¿no? en su itinerario, en su disco duro, muchos nombres y es por eso que a lo mejor no te nombra como Enrique, pero seguro te tiene muy bien identificado. Enrique, pues es de verdad muy, muy valioso que tengas esta historia y que debas parte de tu y las carrera. Fotos, guardarlas, los papelitos. Eso vale oro. Y que debas parte de tu decisión de ser periodista y de dedicarte a los espectáculos justamente a Yuri. Muchas gracias por habernos acompañado. Fíjate que nos llena de orgullo esta artista, nos llena de orgullo veracruzano, como muchas otras cosas más que tenemos en el estado. Y a continuación, precisamente, vamos a ver en la cápsula de Orgullo Veracruzano del Cuenqueño. ¿Conocen el lugar? ¿Han ido a este barquito? No quiero ir. Pero vamos a conocer. A continuación lo vamos a conocer. Vamos. Tlacotalpan, porque aquí comienza la aventura con el Cuenqueño, sí, de aquí sale. Llegamos esta noche porque nos vamos a hospedar, pero antes vamos a pasar a cenar y por una bebida refrescante e hidratante que vaya que nos hace falta, porque mañana desde muy temprano iniciamos nuestro recorrido sobre el Papaloapan hasta llegar a la tierra del Cristo Negro, Otatitlán. Así que por favor quédense con nosotros y ya imagínense ustedes cuando vengan a Tlacotalpan, la pasen muy bien un fin de semana y al otro día al Río de las Mariposas con el Cuenqueño. El Cuenqueño navega el Papaloapan. El Cuenqueño es el primer crucero de río en el país y la aventura comienza en Tlacotalpan, un destino turístico por excelencia. Como recomendación, debes pasar por un toro o un torito al bar Blancanieves, nombre que le dio Agustín Lara. Y esta es la especialidad de la casa, una bebida casi milagrosa. Un paseo en el pueblo, música, buen ambiente y a descansar, porque al día siguiente comenzamos a navegar por el Río de las Mariposas. Ya estamos listos para salir desde Tlacotalpan y abordar el Cuenqueño. Vamos a hacer ya nuestro recorrido sobre el Río de las Mariposas. Vamos a estar haciendo paradas en distintos municipios que componen esta ruta, porque uno de los objetivos del Cuenqueño es dar a conocer a la gente de esta zona, sus costumbres, su gastronomía y también su historia, y que todo esto se traduzca pues en una actividad económica. Salimos de Tlacotalpan, pero nos vemos allá en la tierra del Cristo Negro, en Otatitlán. Dentro de nuestra ruta, la siguiente
parada es en Carlos Acarrillo. A lo lejos se distingue el Ingenio San Cristóbal, distintivo de este lugar. Con un recibimiento de mucha alegría, el cuenqueño llega y aquí vas a encontrar sombreros muy a la moda y pintados a mano, toritos, productos hechos con material reciclado, comida, postres y bordados bastante coloridos. Aquí mismo se encuentra la Embajada de Amatitlán, un rinconcito de la cuenca que también te recibe con música y décimas. Además, aquí te puedes servir tu torito. Si te quieres divertir, hoy te vamos a invitar que te subas al cuenqueño y vengas a visitar nuestro hermoso Papaloapan, que gustoso espera ya. Saliendo de Tlacotalpan, patrimonio cultural, un municipio muy bello que tienen que visitar. Y enseguida pegadito usted va a poder mirar un pequeño municipio que es mi bello Amatitlán. Regresamos al cuenqueño para seguir disfrutando del río, las aves y en general la belleza de todo este lugar. En este viaje se come muy rico, pues el catamarán tiene cocineta y hasta un chef. Al ritmo de buena música a bordo puedes degustar de todo el buffet, comida, botanas, cócteles, bebidas, postres y bocadillos. Nuestro siguiente sitio a visitar es Chacaltianguis. Se caracteriza por ser gente de fiesta, bullanguera y bastante creativa. Ese Chacaltianguis mío, orgullo de Veracruz, donde nos hizo Jesús el Papaloapan de Río. Por su orilla el caserío, mirando el agua que pasa, sin distinción de la raza, les dirán al recibir: muchas gracias por venir, siéntanse como en su casa. Aquí están los manglares, finos para exportación, coco, zapote, limón y muchos cañaverales. Unos que otros pastizales, aquí la labor se destaca. Tenemos puente de hamaca, gastronomía de primera. Y Chacaltianguis los espera a orillas del Papaloapan. Debes traer mucha energía para bailar las mojigangas o un buen danzón con música en vivo y todo un recorrido por las casas antiguas en donde incluso se han filmado películas. Visiten Chacaltianguis. Así es como estamos disfrutando y saboreando el Papaloapan en el Cuenqueño. Esta embarcación tiene una capacidad para 60 personas acomodadas perfectamente en bancas, pero también tiene capacidad para 40 personas en mesas de comedor. Es de 2 pisos y además también tiene una cocineta totalmente equipada. Viene además, por supuesto, con todo el equipo de seguridad, una tripulación perfectamente capacitada. Bueno, pues así van a poder disfrutar con todos estos complementos del río Papaloapan. Nos alistamos para arribar a Tlacojalpan. Uno de sus principales atractivos es el complejo cultural y museo Casa de las Mariposas, en donde se encuentra Xochatzin, mejor conocida como la Dama de Tlacojalpan. También hay venta de comida, como tamales, guisos, bebidas, vestidos y blusas tejidas, bolsas de mano y más artesanías. Aquí también te reciben con muy buena música, pues en Tlacojalpan, en la mayoría de las familias, desde el más pequeño hasta el más grande, toca la jarana. Con un grato sabor de boca nos vamos de Tlacojalpan y nos preparamos para llegar a nuestra parada final, Otatitlán. Bienvenidos a Otatitlán, la tierra del Cristo Negro, joya del Papaloapan. Este es la última parada de nuestro catamarán, el Cuenqueño. Aquí encontrarán lugares para hospedarse y para cenar delicioso, con el mejor sazón de la cuenca del Papaloapan. Sean ustedes bienvenidos. Un pueblito con todas las características de la cuenca, llegando, y para el calor, un buen popo, y a comer machuco maduro, gaznates o haz de oro. Aquí vas a encontrar todo lo necesario para tener una estancia bastante relajada y placentera. Hay restaurantes en donde preparan mariscos en todas sus presentaciones. El corazón de Otatitlán es su parroquia, sus parques, los recorridos en los murales, pero sobre todo su gente. Yo creo que los abuelos, los que cuidan a sus nietos, pues deberían de hacerlo de vez en cuando, ¿no? No siempre, ¿no? Porque también los abuelos pues ya están grandes la mayoría y pues tienen que hacer sus cosas, ¿no? Y pues la verdad pues tampoco no es obligación de los abuelos. Se ha abusado mucho de esa figura y creo que sí debería de tener algún beneficio. Que independientemente del amor que se sientan, ellos ya pasaron eso, entonces deberían de ser libres. Pues que son felices, yo creo, porque de alguna forma es
mucho se dice que incluso son más consentidores o alcahuetes, como decimos, que no lo fueron con los hijos, ¿no? Entonces, cuando es un cuidado en común acuerdo, es positivo. Lo malo es cuando los papás les dejan ahí, digamos, toda la responsabilidad de los hijos, y entonces ya tienen que convertirse casi, en lugar de abuelos, en segundos padres, ¿no? Incluso hasta comprarle cosas de la escuela y todo. Eso ya no está tan bien, porque el chiste es que lo gocen los abuelos y que no lo padezcan, creo yo. Miércoles de Mesa Redonda en Más Vida, y justamente acaban de escuchar opiniones que me parece son unificadas y tiene que ver con los abuelos y las abuelas que cuidan o crían a sus nietas y a sus nietos. Y aquí en esta mesa redonda, Maru Morales y su servidor, Marx Hernández, vamos a estar a cargo de abordar un tema que se ve sencillo, que parece cotidiano, sin embargo, Maru, que saca ámpulas y tiene mucho que decirse y reflexionarse al respecto. Exacto, Marx, pero no lo haremos solos, estamos muy bien acompañados por unos invitados que, bueno, ya son amigos de casa, son amigos de TV+, seguro usted también los conoce, y me da mucho gusto presentarles en esta ocasión a Verónica Rodríguez, que ella es gerontóloga, tiene un trabajo importante también de investigación, y es un gusto tenerte esta mañana. Gracias por acompañarnos, querida Vero. Gracias. También está con nosotros la psicóloga Itzel Arizmendi Lima, que también hace un trabajo importante de investigación, es una activista constante de este tema y de muchos otros, así es que, Itzel, muchas gracias también por tomarte el tiempo y acompañarnos esta mañana. Y Vicente Espino Jara, él es cronista de nuestra ciudad, de la capital veracruzana, y para nosotros también es un gusto tenerlo esta mañana. Gracias, Vicente, por acompañarnos. Qué gusto acompañarlos. Un saludo. Y Maru, precisamente para abrir boca tenemos una cápsula que nos va a dar el planteamiento general de este tema, y a partir de ello sabremos por dónde entrarle al asunto. Muy bien, vamos a verla. Son muchas las circunstancias de la vida que pueden llevar a los abuelos a responsabilizarse por la crianza de sus nietos o hasta convertirse en padres sustitutos. Muchas veces los abuelos toman este papel tan complicado de nuevo para poder mantener a la familia unida, para que las hijas o hijos puedan rehacer su vida, o simplemente porque creen que al formarlos ellos, sus nietos podrán tener una mejor formación y valores. Sin embargo, los abuelos y abuelas por lo general no están preparados para las altas exigencias que supone la crianza de los niños o jóvenes de hoy en día, por lo que deberán enfrentarse a retos y situaciones de estrés mental, físico y hasta económico que no esperaban tener que realizar en esta etapa de su vida, donde el ideal es que vivieran una etapa de tranquilidad. Un estudio publicado por la revista Evolution in Human Behavior expone que los abuelos que cuidan de sus nietos ocasionalmente viven hasta 5 años más que los que no lo hacen. Sin embargo, en los últimos años cada vez se habla más del llamado síndrome del abuelo esclavo, es decir, el abuelo para el que cuidar de sus nietos es una obligación y, a pesar de estar cansado y estresado por esta tarea, no se atreve a decirlo para no crear problemas familiares. Y bueno, gracias por esta cápsula que se preparó por parte de la producción de Más Vida. Algo que llama nuestra atención y estaremos como, digamos, atendiendo este foquito rojo es lo que mencionaron en la cápsula, el síndrome del abuelo esclavo. Y yo creo que esa será nuestra tarea de hoy, sensibilizar a la población para que no tengamos este concepto, por lo menos en nuestros abuelos veracruzanos. Y hay que empezar por el principio. Y justamente hay que revalorar, hay que saber históricamente cuál es el papel que han desempeñado las abuelas y los abuelos en la familia. Y para ello es que con esta pregunta abrimos esta mesa redonda a nuestras invitadas, a nuestro invitado de esta mañana, Vicente Espino Jara, Itzel Arizmendi Lima y Verónica Rodríguez. Gracias. ¿Cuál ha sido
el papel histórico de los abuelos y las abuelas en nuestras familias mexicanas? ¿Vero? ¿Quién dice yo? Vicente. El cronista. Muy bien, hacemos una crónica de todo esto. Bueno, yo creo que miren, tenemos que partir de un principio. La dama y el varón que se hacen abuelos, tenemos que rescatarlos primero que nada desde la perspectiva del respeto. El respeto que merecen como seres, como padres que son de esta genealogía y que a partir de ahí se pueden constituir en actores fundamentales para proveer cariño, conocimientos, afecto, formar a los nietos, pero en un sentido de obligación primaria. Son solidarios, responsables de sus nietos. Y muchos lo hacen con un entusiasmo tremendo que es verdaderamente admirable, pero no necesariamente es una obligación directa de ellos. Exactamente, y también nos gustaría que, Vero, nos comentes un poquito acerca de lo que tienes conocimiento en este contexto, digamos, histórico del papel que ha llevado a cabo los abuelos. Bien, pues antes era la familia muy numerosa, demasiado, tenían hasta 10, 12 hijos, entonces era el abuelo y la abuela también eran los que tomaban las decisiones, y el respeto, sobre todo, como bien dice el maestro Vicente, ese es el antecedente que ha cambiado, porque actualmente las familias están conformadas por 1 o 2 hijos y un nieto, 2 nietos, y anteriormente pero se llenaba toda la casa de 20, 30 entre hijos y nietos. Ese es el antecedente histórico que hay en cuanto a la conformación de la familia. Pero en este caso, al final de cuentas, el papel de los abuelos, que eran los mayores de las casas, de las familias, no solamente tenía que ver con la relación abuelos-nietos, sino me parece que tenían una figura en la parte de la jerarquía familiar alta. Es a quienes se les preguntaba, si escuchaba su opinión, eran los sabios. ¿Qué ha pasado con eso en la historia? ¿Qué ha pasado? Sí, eso ha cambiado completamente. Bueno, todavía en lugares indígenas se conserva todavía la decisión que ellos deben dar. Actualmente, bueno, en ciudades ya se ha cambiado totalmente, y es lo que se llamaba los consejos de sabios. Eran las personas mayores, no precisamente abuelo, pero sí personas mayores, los que tomaban las decisiones, tanto en la familia como en la comunidad. Y no hay que olvidar incluso que se acuñó un concepto, mamá grande y papá grande, para referirse a ellos. Es decir, había un principio de respeto superior en el sentido de los valores de lo que representaba ser abuelo. Hoy ya no escuchamos esos conceptos dirigidos a los abuelos, ¿no? Los tatas. Las nanas también, que tienen que ver con la tierra. Entonces, el ejercicio de hablar de los abuelos, también hablamos de la abuela madre de la tierra. Entonces le decimos la nana, ¿no? Es la madre tierra. Porque los abuelos y las abuelas también tienen esa función de proveer, de dar, de nutrir. No solamente, ya no es el alimento, pero sí es en cuidados, en atención. Es un pilar fundamental de algunas familias, porque nos hemos dado cuenta de que sigue siendo el cuidado a cargo de algunos de los abuelos, que ya están jubilados, que en algún momento no hicieron un plan de vida al final, o en los últimos años de que ya no están trabajando. Y entonces, ¿qué hacen? Pues cuidan a los nietos porque no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Porque en verdad no tienen un plan a largo plazo de qué otras actividades pueden hacer. Y bueno, entonces es más fácil como encargarse de los nietos, pues también como para no tomar decisiones, ¿no?, sobre sus propias vidas, que no es en general, pero sí en algunos sí. Pero también sería conveniente saber en qué momento nos damos cuenta, tal vez a nivel local, nacional o incluso internacional, en qué momento los abuelos se comienzan a hacer cargo de cuidar y de criar, que ya es un fenómeno como más activo en estos momentos. Bueno, yo puedo comentar que según la literatura y en la vida actual, es a partir de que empiezan la inclusión laboral de la mujer, que los dos padres están trabajando,
y ya quedan los hijos a cargo de la abuela si la llegan a tener. Entonces ahí es en el momento en que hacen presencia los abuelos. Pero como decían, históricamente también, yo recuerdo que al abuelo también se le decía papá, por su nombre, ¿no? En mi caso era Papá Mundo, Mamá María, pero con todo el respeto y valores que también eran inculcados por nuestros padres, el respeto sobre todo. Pero en esta parte, estamos tocando dos puntos interesantes históricamente. Uno, esta igualdad en cuestión de que las mujeres entran al terreno profesional. Una parte, abriendo brecha, que tanto se ha luchado al respecto, Maru, amigas, amigos, pero también esto tiene otras consecuencias al final de cuentas. Bueno, y en otros casos también obligados por las situaciones, ya sea por fallecimiento de un papá, ya sea por mamá soltera, ya sea porque entre los dos, papá y mamá, tienen que sacar adelante nietos, y esto nos da otro esquema. Pero qué bien lo mencionas, Verónica, cuando las mamás empiezan a entrar de lleno al ámbito laboral, ya independientemente de que haya una familia, estén casadas o no, esto mueve el esquema de los abuelos y de las abuelas en las casas. Que hasta cierto punto es favorable, debemos decirlo, quienes tienen o tenemos ese privilegio, porque podríamos llamarle privilegio, de que nuestros hijos estén momentáneamente al cuidado de nuestros padres o de los abuelos. Es un privilegio. Hay quienes lamentablemente pues tienen que dejarlos a cargo de terceras personas y tal vez no tenemos como este desarrollo en formación de valores que han venido en nuestra generación, y tal vez a la persona con la que están nuestros hijos no tiene estos valores, estos principios que tenemos nosotros como familia, y bueno, vienen otras consecuencias. Pero también al respecto nos gustaría, Vero, que nos des este dato, el año en donde también empezamos a ver a nivel internacional estos efectos y estas determinaciones de cómo ya se ve un fenómeno como tal a nivel internacional. Viene el de síndrome de abuela esclava, está denominado como abuela esclava porque la edad adulta tiene cara de mujer y recae por lo regular los cuidados, ya sea de nietos o de enfermos y demás, de mujeres. Se llama síndrome de abuela esclava. En el 2001, la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como una enfermedad porque es la carga física y emocional que recae en la persona mayor, si es que es mayor, porque ahora no todas las abuelas son adultas mayores y no todos los adultos mayores también son abuelas. Este es el dato que se tiene, el dato duro. En 2001 es cuando ya se reconoce este tema. A ver, y dentro de todo ello, me parece que es importante que hagamos una diferencia aquí entre lo que es cuidar y lo que es criar. Al final de cuentas, me parece que cada uno, aunque pareciera ser lo mismo, tiene sus acepciones y grados de responsabilidad y nivel en lo que los abuelos, las abuelas terminan depositando su vida ahí. ¿Quién nos puede hablar al respecto? En este caso, psicóloga, por favor. Bueno, hay una diferencia bastante marcada en donde a veces los niños o son depositados con los abuelos o las abuelas, pero ellos solamente los cuidan de que no les pasa nada grave, les dan de comer, pero realmente no los educan. Entonces, ¿qué tenemos? Que el niño regresa de la escuela, de la primaria, del kinder, pero no le dan ninguna educación, no le ayudan con las tareas. Es más, peor, hemos visto que le damos el celular, le damos la tablet, le ponemos la televisión, y ya para la de contar, yo ya no me hago cargo, ¿sí? Solamente me doy cuenta, lo voy a ver cada 5 minutos, a ver que no está haciendo alguna travesura. Pero ¿qué pasa con la madre que tiene que trabajar? O las abuelas, hablando de las abuelas que siguen trabajando, entonces tienen a su triple 3 cuidados: el de la casa, el de los nietos, el de su trabajo, el de ellas mismas. Y si tienen esposo, entonces estamos hablando que hay una sobrecarga laboral regularmente en las mujeres. ¿De dónde viene también esto? De acuerdo a Celia Moros, en su libro Feminismos, habla de que esto tiene que ver con una historia desde las cavernas. ¿Qué pasaba? Los hombres se iban a trabajar, las mujeres se quedaban en la caverna cuidando, amamantando, cuidando a los ancianos, cuidando a los bebés, cuidando a las embarazadas. ¿Quién hacía toda esta labor de partería? Las mujeres. Entonces las mujeres nos tenemos un antecedente histórico de cuidado, pero es desde que nos hicimos en 2 pies. Entonces,
seguimos viendo que con esta inclusión laboral de las mujeres, cada vez hay más mujeres que tienen que cuidar a las nietos, a los nietos, ¿por qué? Para ayudar a la familia. Entonces sí son un pilar, pero no necesariamente tienen que estar criando, a veces solamente son cuidadores y a veces ni siquiera se les respetan sus formas de crianza. Hay muchos problemas a veces en las familias porque no se ponen de acuerdo sobre qué es lo sano, qué es lo nuevo. Si nosotros revisamos los derechos humanos y el interés superior del menor, a muchas personas desafortunadamente siguen teniendo estos esquemas de educación, ¿no? En donde consideran que la chancla es el medio adecuado para educar. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que tienen problemas en el interior de la familia porque no todos están de acuerdo. Y, bueno, hemos visto el avance de los derechos humanos. Por lo tanto, crea un conflicto bastante serio a veces en el interior de las casas. Sí, y no nada más tiene que ver con el conflicto, digamos, de enfrentamiento o de toma de decisiones, sino que ya lo mencionó muy puntualmente Verónica, y es un problema de salud pública, ya que la Organización Mundial de la Salud lo determine, ya es un problema también de salud pública, este síndrome del abuelo esclavo. Pero tenemos un sondeo. Vamos a ver a continuación qué más opinamos, qué más dicen ustedes respecto de las abuelas y los abuelos que cuidan a sus nietas, a sus nietos. Pues bueno, si es por gusto, qué padre, ¿no? Porque disfrutan la compañía y el cariño de los nietos. Pero si es por obligación, la verdad no se me hace justo. El cuidado de los nietos es pues una responsabilidad de los padres. Los abuelos tendrían que disfrutar a los nietos solo en momentos, no como por obligación. Bueno, eso es lo que yo creo. Bueno, creo que es algo que nos da mucho gusto que suceda, pero finalmente también es una carga que le estamos poniendo a los abuelos. Lo mejor sería que no sucediera. Son como dos partes que entran en conflicto, pero yo estoy porque sean los padres los que cuiden a los abuelos, aunque yo hice lo primero. Bueno, yo creo que sí es decisión propia de las abuelas y los abuelos criarlos o educarlos. Me parece que está fantástico. Sin embargo, creo que la función de las abuelas y los abuelos debería ser más de apapachar, más de sí acompañarlos, pero ya no tanto de que les toque la crianza o la educación. Si es así, me parece que está padrísimo que lo hagan. Sin embargo, creo que les toca disfrutar más. A ellos ya les tocó ser papás. Como se dieron cuenta, la mayor parte dice los abuelos, las abuelas deberían de estar en una función más de apapachar, que de cuidar, que de criar, que de educar. Sin embargo, en la práctica no está pasando eso, ¿eh? No, lamentablemente, aunque el efecto contrario en muchas ocasiones era que a lo mejor tu papá y tu mamá fueron muy estrictos en tu educación, ¿no? Y que cuando ya tienen los nietos, pues resulta que puede ser más a consentirlos, pero se relaja. Se relaja. Son pocos los casos porque efectivamente lo que estamos abordando hoy es que más se vienen dedicando a la vigilancia, a la crianza, a la atención, al cuidado, y esto también lleva un desgaste físico, emocional y también de integración familiar, porque si el cargo que deberíamos de tener los padres lo están tomando los abuelos, bueno, pues vemos estas implicaciones. También esta mañana nos da muchísimo gusto recibir a dos invitados más que nos van a platicar un poco también su testimonio y experiencia con respecto a este tema, y recibimos gracias a María Eugenia Báez. Bienvenida aquí a Más Vida, y ella es una abuela también dedicada a este tema, y Sergio Vera Ochoa, bienvenido, es un gusto tenerlo también. Gracias. Ambos me comentaban que son jubilados, ¿sí?, y tienen esta oportunidad también de estar en contacto con sus nietos. Y justamente aquí me gustaría que quienes nos siguen acompañando en el otro lado, en el otro set, justamente que es Verónica, que es Itzel, María Eugenia se integra en este momento, Sergio también,
yo les quiero preguntar, a ver, ¿qué diferencia hay entre cómo educa un padre y cómo lo hace un abuelo? ¿Qué nos pueden comentar al respecto? A ver, bueno, pues, María Eugenia. Como abuelo. Pues bueno, primero que nada les agradezco mucho esta oportunidad, sí, porque para mí el ser abuela, pues es un gusto, sí, no es una obligación y no lo siento así como una carga. Entonces, pues a lo mejor mi opinión, pues no coincide con otras, ¿no? Pero la diferencia entre educar y ser abuelo fue la pregunta, ¿verdad? Sí. O la educación. ¿Cómo educan los papás? ¿Cómo educan los abuelos? Ajá, o cómo fue con sus hijos y ahora con los nietos. Pues sí hay una gran diferencia, ¿no? Si se dice, como abuelos, no tenemos una responsabilidad directa, ¿sí? En la educación de los hijos, de los niños, ¿no? Entonces, muchas veces se dice, bueno, yo estoy para consentir y no para educar, ¿no? Pero eso ya depende mucho de la personalidad y también de la responsabilidad como la tome uno, ¿no? Porque yo creo que sí es una responsabilidad cuidar a los nietos, a veces hasta más, ¿sí? Porque como no son nuestros hijos, decimos, no, es más responsabilidad y tengo que cuidarlo más, porque siendo el hijo, pues bueno, ya si se cae, si le pasa algo, bueno, pues es mi hijo, pero siendo el nieto, luego viene la mamá o el papá, híjoles, ¿no? Entonces es cuando... Entonces, pues sí hay diferencia en la educación, ¿no? No sé qué opina aquí el compañero. Bueno, yo tengo la suerte de ser abuelo desde hace 10 años, muy feliz por ser abuelo. Bajo la pregunta de qué es, cómo educan los papás y cómo educan los abuelos, tengo siempre la premisa y el concepto de que los niños educados por los abuelos son los peor educados. Ah, caray. Okay. Eso rompe con mi paradigma. Cuéntanos. Sí, afortunadamente fui profesor durante cerca de 40 años. Tuve la oportunidad de convivir con niños que eran educados por abuelos. Con esa experiencia pude observar cómo los niños educados por los abuelos tenían mucha diferencia con los niños educados por los padres. Menos límites, tal vez. En principio no tenían ningún límite, ni siquiera menos límites, no tenían límites. Eso yo lo llevo a la vida práctica. Igual, aunque mi nieto ha estado mucho tiempo conmigo, no ha estado con mi esposa y conmigo, no ha estado totalmente. Entonces, nosotros tratamos de darle algunos parámetros porque finalmente también se educa con el ejemplo. Yo me jubilo y cuando él tiene 8 años, yo lo tengo convive con nosotros desde hace 10, por el mismo factor que hay de la separación de los padres. Ese es otro factor que tampoco se mencionó. Así es. Nosotros a él nunca lo hemos educado, le hemos dado ejemplos y la educación dejamos que sean los padres quien lo hagan, porque finalmente son los que llevan la responsabilidad. Es el caso mío y seguramente de algunos muchos, es diferente, o sea, con nosotros no está el 100%, está una parte, a lo mejor en los fines de semana, porque finalmente son casos en el que la mamá vive en un lado y el papá en otro, el niño está con la mamá, a veces está con el papá y a veces con los abuelos. En ese tiempo nosotros no lo podemos educar. Lo único que podemos darle es cariño, es darle seguridad, porque finalmente los niños que están con los abuelos, es un fenómeno bastante alto, seguramente ustedes tienen la estadística, están con los abuelos porque los padres no los pueden cuidar, o no los pueden educar, o no los pueden sostener económicamente. O sea, hay un fenómeno muy grande que regreso a la experiencia que tengo de los años en educación, en que muchos de los niños son cuidados por los padres, porque son hijos de madres solteras, pero además madres solteras menores de 18 años. O sea, eso no lo tienen en la estadística. Esas madres, y además en la empresa que tenemos por ahí de pan, que hago un comercial rápido, vendo pan, muchos de los trabajadores de nosotros, que hemos ido nosotros rescatando, son hijos de madres solteras, que quienes lo cuidan
¿sigo? Que quienes lo cuidan son las abuelas. Y justamente aquí hacemos le interrumpimos tantito, Sergio, porque tenemos que hacer un corte, pero es un punto de reflexión, Maru. Así es. Vamos a ir a la pausa promocional, pero volvemos de inmediato para concluir este tema que seguro está disfrutando como nosotros. Yo creo que no es la responsabilidad de las abuelas y los abuelos, porque finalmente ellos ya cumplieron con educar a sus hijas o a sus hijos, y creo que pues ya son personas que más bien necesitan descansar más que tener una responsabilidad adicional. No veo mal que les puedan apoyar cuidándolo un día o dos, pero ya que ellos se dediquen al cuidado de las nietas o de los nietos, no estoy de acuerdo. Creo que sí es una bonita labor que pueden hacer los abuelos, pero creo que tampoco es una obligación que deban de cuidarlos todo el tiempo. Bueno, que cuidan, yo pienso que es una cuestión, si es muy a veces, o sea, pero ya sí cuidarlos y criarlos como tal se me hace un abuso. La verdad, a menos de que no tengan otra opción los papás o las mamás que estén pues a cargo de los niños, ¿no? Estamos hablando acerca de las abuelas y los abuelos que cuidan a sus nietas y a sus nietos. Efectivamente, y como se nota en el sondeo, pues la opinión en muchos de los casos es como homogénea. No dejarles esta responsabilidad, es más como una atención que pudieran tener hacia nuestros niños o hacia nuestros adolescentes, porque algunos también tienen que ser, deben estar bajo cierta supervisión y cuidado. Sí. Que una responsabilidad. Pero recapitulando un poco, pues hemos visto que influyen factores económicos, el tema de los divorcios, las separaciones, en donde también se pretende reanudar vidas, hacer otras estrategias, otras dinámicas familiares, y el tema también que puntualizaba muy bien nuestro invitado, y es con respecto a las madres solteras, que es un punto muy, pero muy importante en nuestra sociedad mexicana, sobre todo. Muchas mamás tienen que, válgame la expresión, rifar su vida entre criar un menor, entre trabajar, entre también salir adelante ella, y muchas veces incluso crecer y desarrollarse profesionalmente. Y finalmente fenómeno nos da pautas donde incluso los abuelos terminan tomando la batuta, la tutela y prácticamente la paternidad de nietas y nietos, porque a veces la mamá soltera resulta que es menor de edad. Entonces los padres buscan darle la oportunidad a las hijas de que rehagan su vida o que terminan tan siquiera de estudiar. Exacto. Pero terminan siendo ya los niños, las niñas, terminan viendo como figura de padre, madre, a la abuela y al abuelo, y en eso se va el desarrollo de la vida. Y aquí les quiero preguntar a nuestros invitados que siguen con nosotros en esta mesa redonda, que es justamente Verónica Rodríguez, que es también Itzel Arismendi Lima, a María Eugenia Báez y a Sergio Vera. Yo les quiero preguntar, y aquí yo creo que directamente sería, para empezar, para abrir el tema con Itzel, justamente, que es psicoterapeuta, ¿qué conflictos pueden generarse al interior de la familia con el niño ante ver como figura de autoridad al abuelo o al papá, o a los abuelos, a las abuelas, al papá, a la mamá? ¿Qué pasa con ello? Pues que no hay límites y que podemos hablar en cierta edad hasta de un trastorno mental en los niños, que se crea una estructura de personalidad perversa, en donde no hay una ley, en donde se ven los conflictos
y el niño termina siendo su voluntad. Entonces se crea un pequeñino, una pequeñita, pues que no reconoce la autoridad ni en la ley, ni en el Estado, ni en el gobierno, ni en nada, porque desde casa no se lo enseñaron. Entonces, el problema no solamente es el conflicto familiar, sino también cuál es la estructura emocional que va a tener este pequeñino, esta pequeñina, y cómo va a responder ante las circunstancias en su vida adulta, ante quién va a poder responder. Va a ser un niño o una niña que probablemente en la escuela y en el trabajo tengan conflictos porque nunca tuvo una ley que estuviera marcando a lo mejor lo que es bueno, lo que es malo, lo que es sano, lo que es los valores, moral, ¿no? La ética que cualquier otra persona debe de tener para poder vivir en sociedad. Entonces, ¿qué pasa si desde el interior de la familia, en los roles maternos y femeninos y los roles masculinos, qué pasa con esta estructura de este pequeñín? Entonces, desde ahí tenemos un problema, ¿no? Y es social. Entonces, estamos hablando que es un problema de salud pública, todas aquellas personas, ¿no?, que tienen estas tendencias perversas, narcisistas. Es una cuestión social, es una cuestión física, es una cuestión del entorno, ¿no? Entonces, ¿alguien más quiere opinar al respecto? Sí. Sergio. Eso del conflicto de autoridad, porque es un conflicto de autoridad, se da justamente cuando no hay el equilibrio de saber por parte de los abuelos quién es quien debe de educar. Regularmente el ser humano, todos queremos tener autoridad, y como somos los papás, queremos tener la autoridad sobre el papá y sobre el hijo. Pero cuando viene el conflicto de que al niño hay que llamarle la atención, ¿quién se la llama? ¿Se la llama el abuelo, que va a ser apapachado, o se la llama el papá, que tiene que marcar la autoridad? Eso es determinante. Nosotros, desde que hemos visto al niño desde que nació, siempre tuvimos el cuidado de no ser nosotros quien tenga la autoridad suprema sobre él. Porque finalmente uno, y ya cansado, porque finalmente se va uno cansando ya de la edad, dice que haga lo que quiera. Pero los papás no pueden decir eso. Entonces, son los papás los que tienen que tener la autoridad. Pero claro, estoy en el supuesto de que los papás están cerca de los nietos, de los hijos. Claro. Pero el problema que hay que ver aquí y del que debemos opinar aquí son donde no hay conflicto. Pero no hay conflicto porque no hay papás. Donde solamente son los abuelos los que crían al niño, lo educan, lo mantienen, etcétera. Que ese sí, más que un problema de salud pública, es un problema social sumamente fuerte, porque buena parte de los niños que viven con sus abuelos son porque no tienen la figura, más que nada, del papá. O sea, hay más madres solteras que divorciados o que separados. A ver, perdón, ¿y ahí qué hacer? ¿Qué se tiene que hacer en este caso? ¿Cómo podemos revirar el rumbo ahí, Itzel, como psicólogo, desde la parte de terapeuta? Qué complejo, ¿no? Es como, porque pues tendría que ser como todo lo que se hace con amor, casi con contrato. Es, yo te lo voy a cuidar porque sé que tienes una necesidad, sé que tienes que ir a trabajar, que, yo tengo el tiempo tal vez, pero vamos a llegar a acuerdos y normas. Es, ¿cuál va a ser el cuidado? ¿Cómo vamos a cuidarlo? ¿Qué vamos a poner? ¿Qué tipo de premios o qué tipo de correctores vamos a tener? ¿No? ¿Por qué si es un problema de salud pública? Porque la salud es social. Entonces, cualquier cosa que afecte a cualquier persona como sociedad, y la familia es un pilar de la sociedad, sí afecta a todos los demás. Porque estamos hablando de problemas que después se transmiten en la escuela, los maestros, los directores. O sea, es un problema social. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ponernos de acuerdo? Yo creo que hay que estipularlo. Bueno, si hace esto, ¿qué va a pasar? Bueno, lo vamos a premiar así o lo vamos a corregir así. ¿Qué tipo de educación le vamos a dar y qué tipo de como lo decía el maestro, qué tipo de
se me olvidó la palabra. ¿Cómo se lo vamos a mostrar con el ejemplo? ¿Qué tipo de personas queremos que el niño o la niña sea? Si nosotros, con el ejemplo, siendo abuelos, siendo padres, siendo tíos, tenemos cierto ejemplo, pues estos niños van a responder con lo mismo. Entonces, yo creo que por escrito, casi poniéndonos de acuerdo, y si no estamos de acuerdo, pues mejor buscar otras alternativas de crianza, porque pues no se trata de estar discutiendo con los abuelos también sobre ello, ¿no? Sobre todo que los afectados al final van a ser los niños, los menores. Sí. Y en este tema de poder que sucede mucho, en donde sí bajo en mi casa, por ejemplo, pudiera ser el caso de los abuelos, ¿no? Que son la autoridad. Dice, en mi casa son mis reglas, son mis normas. Se puede llegar a suceder. Sí. Aquí se hace lo que yo digo y desacredito la autoridad de los papás, ¿no? Porque están bajo mi entorno, esta es mi zona de poder, ¿no? Y aquí se hacen las cosas como yo digo. Y si así se establece, como bien dice la psicóloga, si así se define, pues tendrán que acatarlo, ¿no? Pero hay que valorar muy bien y acercarnos con los expertos. Podría ser un psicoterapeuta que nos diga cuáles podrían ser las formas más favorables en el desarrollo, sobre todo de nuestros niños, porque no queremos justamente niños que en su adolescencia y en su vida adulta sean personas sin autoridad, conflictivas, que no se sepan manejar, incluso que tengan problemas de cómo se ven a sí mismos, ¿no? Claro. Más bien tendríamos que apostar porque de las maneras que tengamos opción de criar, estén en una manera favorable para desarrollar a buenos ciudadanos. Pero aparte de todo, como lo dice Ixel en este momento, las cosas claras. Pero creo que desde ahí hay que tomar acuerdos cuando se tiene una pareja, en pareja, el acuerdo de que vamos a tomar acuerdos con los abuelos, con las abuelas. En este caso, me parece, María Eugenia, quería opinar algo. En relación a esto de que también hay diferencia cuando los abuelos viven en la misma casa, ¿sí? Entonces, o sea, viven los papás y los abuelos ahí, entonces es más importante tener los acuerdos aquellos, ¿no? Porque, bueno, en lo personal yo tengo la experiencia de que mi madre vivió todo el tiempo con nosotros en casa, ¿no? Y pues sí, ella se hizo responsable de la educación de mi hijo y afortunadamente, o sea, hubo estos acuerdos, ¿no? Como experiencia lo comento, y sí, o sea, sí hay el de que, bueno, ahí la autoridad es ella, ¿verdad? Y si algo pasa, pues yo no voy a contradecirla, ¿no? Entonces, digo, no, mi hijo no es, dijéramos, un excelente, como no quiera, pero creo que sí se fue por... Tuvo claro esas quién era la autoridad, ¿no? Y bueno, entonces sí hay que considerar también ese aspecto, ¿no? Vero, ¿qué nos querías comentar? Yo también quiero comentar algo importante que se vivió en la mayoría de los hogares con esta pandemia, resguardo, que muchos hijos regresaron al seno familiar por la cuestión económica, si perdieron el trabajo o por cualquier circunstancia o fallecimientos y más, y que estaban conviviendo no nada más una generación, sino hasta 3, 4 en casa de la abuela. Sí, entonces aquí también como bien decían, ¿no? Es mi casa y se hace lo que yo diga, tampoco. Pero pasa que en muchos de los casos la abuela dice que no y cuida el desgaste emocional, físico y hasta económico, porque tenía que aportar para sobrellevar a la familia, a toda la familia. Y también es de sumarse, como dicen, de acuerdos en el respeto. Con esto de la esperanza de vida, por eso es que se dan 3, 4 generaciones viviendo en un solo hogar, ya se ve abuela y hasta bisnietos, no es bisabuela, no abuela, el respeto que se va transmitiendo de generación en generación, los valores y el amor sobre todo, para que si por el hecho de no saber o no está actualizada tecnológicamente la persona mayor, que los nietos que ahora saben más y lo aprenden rápido, pues que se sumen y toleren y con amor que también enseñen a la abuela, ¿no? O a los abuelos. Y yo creo que también la tarea de hoy es difundir, promover que como adultos mayores, como abuelos, también puedo tomar la determinación, la decisión como abuelo, qué rol
quiero realmente en mi relación con mis nietos? ¿Puedo psicológicamente, moralmente, económicamente con esta responsabilidad o definitivamente no? Y asumirlo y decir, hijos, busquen otra opción. Claro. Sé que es complicado, sé que tienen que hacer otras cosas, pero ¿cómo podemos incentivar a los abuelos para que también tomen estas decisiones? Pues con sensibilización y promoviéndolo, precisamente porque existe mucha resiliencia por parte de ellos y la negativa, el no decir no, ya llegan los hijos y aquí tienes al nieto y nos vemos en 2, 3 días. O cuando ya conviven o esté el nieto ahí a cargo, que se tiene que hacer cargo la abuela de llevarlo a la escuela, de recogerlo, las extraclases, visitas al médico, comida, de todo, de todo. A ver, nos quedan 2 últimos minutos para este bloque donde despedíamos a María Eugenia y a Sergio para 2 últimos comentarios y que nos puedan también decir cuál es el rol ideal, cuál rol quieren ustedes vivir como abuelos. Bueno, yo como abuela soy feliz con los nietos, ¿no? Entonces, pero el rol ideal del abuelo, yo creo que retomando los comentarios de las compañeras, ¿verdad? Es bueno, compartir con los padres, tener acuerdos y bueno, darles todo el amor que uno pueda darles en la medida de lo posible. Sergio. Sí, el mejor rol y el ideal es el que dice ella. Que uno como abuelo pudiera decir, hasta aquí y váyanse. Ese es el ideal. En algunos casos, que son donde el papá y la mamá, separados, juntos o como sea, tienen la facilidad para trabajar, esos no tienen problema. A esos se les puede decir, ¿sabes qué? Ya me cansé, llévate a tu nieto. O pellizcarlos y decirles, no quieren estar conmigo. Sí. Pero hay otro sector de la sociedad en la que no se puede decir eso. Más que aguantar. Aquí estoy para ti, para tus hijos, para tus nietos. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado y ahorita vamos a concluir también con Vero y con Lisanka este tema. Pero nos tenemos que ir a otro sondeo. Vamos al testimonio. Okay. Híjole, son consentidores y como que de alguna manera tratas de hacer lo que no hiciste con tus hijos o lo que no le pudiste dar a los hijos, tratas de dárselo a los nietos. ¿Consideras que es una responsabilidad que los abuelos deben de tener, el criar a sus nietos? No responsabilidad, yo creo que se hace por cariño, se hace por amor, pero la responsabilidad finalmente es de los padres, ¿no? Ahí sí, salvo que tengan trabajo y que te los dejen, pero la responsabilidad tiene que ser de los padres, finalmente. Nuestros nietos es un amor incondicional, es un gran amor, ciertamente, pero puedo decir que no son nuestra responsabilidad. Le podemos inculcar valores, ayudarlos a su crecimiento, valores, obviamente respeto por los demás y un poquito malcriarlos. Pero no son nuestra responsabilidad, eso es responsabilidad de los hijos. Los papás deben educarlos. No podemos hacernos responsables de un hijo más, porque los abuelos debemos aprender a vivir nuestra vida. Ya educamos, ya no nos corresponde eso. Ahí están nuevamente otras opiniones. En muchas coincidimos, de verdad, que en nuestro objetivo y el que no debemos perder de vista es educar con amor, pero sí educar. Y respetar, sí. Pero amor también de los hijos a los padres, que ahora son los abuelos, y en el amor de respetarles sus tiempos, porque la responsabilidad termina siendo del papá. Exacto. Y luego hay otros conflictos y otras situaciones. El tiempo no nos está dando, vamos a tener que hacer una segunda parte en esta
mesa redonda, porque los comentarios que nos llegan y lo que nos están exponiendo, los casos que nos están exponiendo son amplios, pero será en otra oportunidad, Maru. Pero tenemos que ir haciendo el cierre, la conclusión del tema. Sí, nosotros muy a gusto, de verdad, y agradecidos sobre todo esta mañana con Verónica Rodríguez, que es gerontóloga y que está aportando mucho a la emisión de hoy, también con la psicóloga Itzel Arizmendi. Gracias también, Itzel, por acompañarnos, y a Vicente Espino Jara, quien se ha tomado también un tiempo para compartir con nosotros sus experiencias y todo esto que han acumulado en su vida también profesional y que lo comparten hoy en Más Vida. Pues vamos a ir cerrando el tema justamente con estas perspectivas y de lo que ustedes tienen conocimiento en su ejercicio también profesional, insisto, que pueda aportar a nuestro público. Conclusiones. ¿Quién empieza? ¿Quién dice yo? Tú. ¿No? Verónica. Bueno, pues más que nada, como he dicho y repito nuevamente, es el respeto. Transmitir los valores que se han perdido mucho y respetar, y sí, de generación en generación, como bien dices, Maru, el hecho, y pongo como ejemplo, orgullosamente abuela, visitaba yo a mi papá, llevaba a mi hija, entonces transmitir ese amor y ese respeto hacia las personas mayores y hacia los abuelos. Entonces ahora después le tocó a ella, ¿no? Con el hijo hacer lo mismo, o sea, que empiece desde casa este respeto y sobre todo esto, los valores más que nada para respetar a los abuelos, y sí que no se les cargue tanto la mano a los abuelos. Itzel Arizmendi, ¿tu conclusión? Sí, pues creo que con mucho respeto y mucho amor hay que hacer las cosas un poco más justas. Vivimos en una situación en la que se ha vuelto doloroso incluso para muchas personas ver cómo los abuelos y las abuelas son carne de cañón, incluso para los propios nietos, las violencias de algunos nietos que como no los respetan, pues también hemos visto, y pues seguramente Vero sabe, muchos abuelos y abuelas violentadas y vulneradas y que van a parar al DIF, de hecho por denuncias, porque los maltratan, porque abusan de ellos, porque económicamente abusan de ellos, físicamente abusan de ellos. Tenemos a gente que también puede cuidar a sus hijos y sin embargo, como son jóvenes todavía y van, pues siguen teniendo prácticas de jóvenes, y entonces pues les dejan al cuidado a los abuelos y a las abuelas hasta de noche, ¿no? Y se vuelve pues también es una violencia tremenda contra ellos, un abuso tremendo. Entonces creo que también hay que hablarlo, y una parte bien importante, como mujeres tenemos que quitarnos estos roles femeninos del cuidado, de que nos toca, que nos corresponde, que es nuestra obligación. No es obligación de las madres, de las abuelas, cuidarlos, sí apoyar, pero también con respeto y con la línea del límite. Oye, te lo cuido, pero también hay que tener cierto respeto hacia mi persona. Pero si nosotras como mujeres siempre seguimos el rol de cuidadoras primarias y de que como nosotras mujeres somos las que más aguantamos, resistimos y tenemos hasta más años de vida, entonces también tenemos que poner límites y darnos cuenta de que estos roles femeninos no nos funcionan y no nos han funcionado. Gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias, Verónica, Itzel, por estar con nosotros. Y Vicente Espino. Miren, yo pienso que el rol principal y el cometido más importante es darle seguridad y protección a los chicos, a los niños. Y esa tarea compete a los padres. Desde el momento en que asumieron la responsabilidad de procrear, están asumiendo toda una responsabilidad de por vida en la formación de sus hijos. Y que aquí el abuelo juega el rol de ser, como dije al inicio, un responsable solidario, que no lo obliga, y que es también el abuelo, en las circunstancias en que se encuentra, quien decide qué sí, cómo participa y hasta dónde puede llegar, pero no asumirse como el responsable de la formación de esos chicos. Y cuando sucede, yo les diría a los niños y a los chicos que son criados por abuelos, hay mucho que aprender de sus abuelos, hay que respetar a sus abuelos, hay que esculcar en el corazón y en la memoria de sus abuelos, porque van a tener grandes enseñanzas, aprenderlos a valorar y a no denostarlos. Pero los primeros que no tienen que denostar al abuelo son sus hijos, esos hijos que han buscado en ellos la comodidad, el confort o la seguridad de dejar a sus niños con ellos. Pues muchas gracias.
Gracias. Verónica Rodríguez, Itzel Arismendi, Vicente Espinojara, así como Sergio Vera y María Eugenia Báez, por haber estado con nosotros esta mañana, Maru, y compartirnos de su vivir, de sus conocimientos para hacernos reflexionar. Así es. Gracias de verdad por su tiempo y esperamos que usted también haya reflexionado junto con nosotros este valioso tema que creemos que socialmente podemos mejorar, y es estos abuelos que crían o cuidan a sus nietos. También partiendo, y creo que la tarea sería mirar muy bien hacia nuestra parte reproductiva desde muy pequeños, saber cuántos hijos quiero, si voy a tener la capacidad de criarlos, de educarlos y no tener posteriormente una situación que resolver de una manera que tal vez no hemos planeado. Entonces, sí tener esta conciencia desde origen. Desde el origen, exacto. Que es lo ideal al final de cuentas, pero también recojamos estos conceptos que es educar con amor, transmitir el respeto con amor, pero también entender y ser responsables en cuestión de que nuestros padres hoy abuelos tienen derechos, así como nosotros. Y si queremos que a la larga, cuando nosotros seamos abuelos, también nos respeten, pues empecemos respetando. Claro, y que también sea esta cultura de ejemplo. Obviamente, si nuestros hijos ven ahora que nosotros resolvemos la vida con la vida de nuestros justamente abuelos, bueno, pues que no se reproduzca. Si queremos que no se reproduzca, no demos ese ejemplo, que ellos también se hagan responsables cuando sean adultos justamente de sus hijos. Pasemos de la reflexión también a la acción. Esto fue Más Vida esta mañana con esta mesa redonda. Maru, gracias. Gracias, Marx. Hasta la próxima.